En medio del ruido del mundo, hay un espacio donde el alma encuentra descanso. Un momento para hablar con lo alto, para escuchar lo que transforma. Un programa para quienes buscan, para quienes creen, dudan o esperan. Reflexiones, palabra viva, testimonios y ese encuentro íntimo con Dios. Déjanos un espacio en tu camino que comienza entre Dios y yo. Entonces llegué hasta un ateísmo radical y practicante. Intento ser coherente con lo que pienso, entonces yo lo llevaba a la práctica, ¿no? Hubo un momento en el que empecé una búsqueda de la verdad a donde me llevase, que decía, me acuerdo de decirlo, pero que por favor no sea la Iglesia Católica, porque tenía muchos prejuicios sobre Dios y sobre la Iglesia, ¿no? Y cuando me fui a mi casa, de repente, tengo que confesarme. Tengo que confesarme y tengo que confesarme, así se acaba el mundo. Entonces, al día siguiente, cuando fui a llevar la catequesis a las niñas, pues fui al sacerdote y le dije, padre, quiero confesarme. La cuestión es que cuando el sacerdote empezó a darme la solución, pues yo sentí como una lluvia de perdón físico, que no puedo describir de otra forma porque no lo he sentido nunca más. Amigos, quisiera ser claro con ustedes, que son alérgicos a la falsedad y a las palabras vacías. En la Iglesia hay espacio para todos, para todos. Buenas noches, bienvenidos otra noche más aquí con nosotros en este podcast Entre Dios y Yo. Como siempre, dar las gracias a todos nuestros seguidores porque cada día estamos más contentos de a donde está llevándonos esta aventura que nació en septiembre. Y no solamente nos queda dar las gracias a cada uno de ustedes, los que nos oís, los que nos veis por las diferentes redes sociales. Y aquí estamos, en otro programa más, con nuestro amigo José Manuel Anguiano Fernández, 46 años, padre de 3 hijos, y en este camino de la fe lleva ya 6 años. Exacto. Bienvenido. Bien hallado. Bienvenido a nuestro programa Entre Dios y Yo, que teníamos muchas ganas que estuviera aquí con nosotros. Hemos escuchado ya hablar de ti y muy contento de que estés aquí con nosotros. Nada, un placer. Un placer, bueno, muchas gracias. Pues empezamos con nuestra pregunta, que es nuestra pregunta tipo, ¿no? Que a todos nuestros personas que invitamos, pues siempre le preguntamos, ¿qué hay entre Dios y tú para que irradies esa fe tan fuerte que nos has enseñado en este día que hemos estado de retiro contigo? Me gustaría que pudiera contestar de verdad Dios, pero me gustaría pensar que todo, que en realidad todo, ¿no? Me gustaría pensar que todo y que cada vez hay menos cosas entre él y yo, ¿no? Que no me uno más a él, y eso es lo que intento. Eso es que es lo que te llega y lo que te llena. Uh-huh. ¿Y dónde apareció Dios en tu vida para que todo lo pusiera patas arriba en el buen sentido de la palabra? Porque me comentan que tu conversión fue fuerte y muy bonita. Sí, bueno, Dios ha estado grande y muy misericordioso conmigo. Bueno, en realidad Dios estaba antes, está siempre, ¿no? Pero, y de hecho, pues bueno, sí que lo conocía, y lo conocía también en realidad a través del amor de mis padres y a través de las monjas. Yo estaba en un colegio de monjas, ¿no? Y ellas, bueno, eran personas que en realidad habían dado su vida por la fe, estaban viviendo el Evangelio y transmitiéndolo, ¿no? Para eso habían entregado ya su vida. En realidad, ahí estaba también, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, pues por no vivir la fe, por luego en el instituto, por mi soberbia, ¿no? Que yo creía mucho en mi razón, y yo pasaba todo por mi razón, y lo que no cuadraba lo rechazaba, ¿no?
Y luego esa nueva ideología, esas nuevas cosas que me venían a partir del instituto, que yo no sabía dar respuesta, nadie le daba respuesta tampoco. Y yo creía realmente que yo, alejándome de eso, me estaba acercando a la verdad, ¿no? Y luego el pecado también, claro, la normalización del pecado, etcétera, pues te va separando, y entonces llegué hasta un ateísmo radical y practicante, ¿vale? O sea, porque intento ser coherente con lo que pienso, entonces yo lo llevaba a la práctica, ¿no? Y bueno, pues no voy a aburrir con todo el proceso, pero sí que es verdad que hubo un momento en el que empecé una búsqueda de la verdad a donde me llevase, que decía, me acuerdo de decirlo, pero que por favor no sea la Iglesia Católica, porque tenía muchos prejuicios sobre Dios y sobre la Iglesia, ¿no? Entre otras cosas para poder vivir con coherencia, y eso es lo que tenían que enseñarle a mi hijo, ¿no? Ella tenía a mi hijo y quería a educarlo en la verdad, ¿no? Y eso fue una de las cosas, y empecé también justo de cero también, porque reconocía que incluso yo, que había hecho toda mi vida conforme a mis leyes, todo, mis normas, no me faltaba nada, pues veía que me faltaba plenitud. Y digo, no le puedo echar la culpa a nadie, porque aquí todo hago según yo pienso, yo creo, ¿no? Entonces digo, bueno, en algo me estoy equivocando, y luego también ver mucha mentira, descubrir muchas cosas que eran mentiras, etcétera, que así también se me fueron quitando muchos prejuicios de la Iglesia, conociendo cosas de historia y tal. Y bueno, hubo un proceso de búsqueda, y en un momento dado, pues tuve un encuentro muy grande, tumbativo con el Señor en los sacramentos, la confesión y en la misa. Y eso pues cambió mi vida, ¿no? Porque no tenía ninguna duda bueno, primero no era de que Dios existe, sino de la misericordia que tiene, de que es misericordioso, de que es amor, de que la Eucaristía es real. Y bueno, yo había renunciado, sabía que a veces para buscar la verdad no tienes que seguir ciertas pruebas, ¿no? A mí que me lo demuestre, ¿no? Como yo quiero, ¿no? Que se me aparezca aquí Dios y me diga y tal. Pues como con otros procesos también para conocer la verdad, que hace, no ya en un juicio, sino en cosas como, puede, a lo mejor yo quiero saber la verdad, no que me la demuestran, sino saberla, ¿no? Yo había llegado a eso, y claro, tuve en realidad una prueba muy gorda, pero no podía demostrarla, eso me daba muchísima vergüenza. Entonces ya no tenía pruebas, pero tampoco tenía dudas, y entonces pues bueno, ya empecé a tener mucha hambre de Dios y de conocerlo, y entonces empecé, pues eso, la Biblia, catecismo, magisterio, santo, y a poner mi vida en orden, y a empezar la conversión. O sea, esa conversión es la primera de realmente he recibido esa revelación, como lo que revela Dios. Me empieza él a transformar, y bueno, pero ya tengo que pues cambiar y empezar a caminar hacia él y cambiar toda mi vida. Y claro, cambiaron muchísimas cosas, muchas. ¿Cómo fue esos inicios de la conversión? viniendo de ese ateísmo del que estás hablando, de donde a veces, lo has dicho, ¿no? Tu razón, tu verdad, todo eso lo englobaba, era todo más racional, ¿no? Digámoslo así, todo era mucho más racional, hasta que aparece él y te cambia un poco. ¿Cómo fue ese inicio de esa conversión primera? Bueno, sí que te cuento un poco cómo fue el episodio, ¿no? Pero tengo que decir también que yo era muy racional y lo sigo siendo. O sea, eso también era un prejuicio que yo tenía, ¿no? Como que tenía... Mira, Chesterton decía, Dios te dice que te quite el sombrero, la iglesia, para entrar a la iglesia, pero no la cabeza. El Dios es racional. O sea, justamente yo encuentro en realidad, empiezo a abrirme también a la idea de Dios, porque creo que es la explicación más racional a la realidad, ¿vale? O sea, en realidad no es que yo haya dicho, bueno, ya voy a despegarme de la razón, ¿no? Pero sí que es verdad que a lo mejor era, pues bueno, pues ante ciertos misterios, ¿no? Hay cosas que mi razón no va a llegar hasta cierto punto, ¿no? Bueno, yo empecé a abrirme a la idea. Pensaba que podía haber un agnosticismo, o sea, estaba en un agnosticismo, digo, puede ser, pero es que a lo mejor no me da la vida para llegar realmente a conocer si existe Dios o no, y si existe Dios, ¿de qué religión será?, ¿no?
porque iba muy despacio, porque no admitía nada que no conociera yo por conocimiento directo. O sea, cosas que vinieran en un libro, fuera. Me da igual, o sea, tiene que ser por conocimiento directo. Entonces, claro, iba muy lento. Y de hecho hasta con un dolor, yo tengo colon irritable. Y cuando estoy también un poquito mal, o esté tal, pues me empieza a doler la barriga. Bueno, yo estaba con ese dolor, ese vacío, pues día y noche. Y lo tuve meses, ¿no? Y haciendo esa búsqueda yo solo. Entonces hubo un momento en el que mi hija, que habéis conocido, tendría 9 años así, pues vino y nos dijo: papá, quiero hacer la primera comunión. Y eso en mi casa pues fue una sorpresa muy grande, porque claro, yo era ateo. Pero mi hija estaba en clase de religión en el colegio, ¿vale? Y la profesora le había dicho, ella es muy obediente, y la profesora le había dicho que tenían que rezar por lo menos 5 minutos al día. Y entonces ella empezó a rezar 5 minutos al día, por las noches, ¿no? Por hacerle caso a la profesora. Y empezó a rezar. Y bueno, y entonces llegó un momento que dijo: quiero hacer la primera comunión. Claro, mi mujer era en ese momento, bueno, no era practicante, está totalmente alejada también, pero era luterana. Los luteranos no hacen la primera comunión. Me acuerdo que una vez vino mi hija diciendo algo de la Semana Santa, de la Resurrección, y yo me acuerdo de decirle, digo: a ver, Malena, ahí ya a lo mejor tenía 8 años, sí, a una niña de 8 años, a ver, ¿tú ves que la gente resucite? No, la gente no resucita, fin de la conversación, ¿vale? Entonces, claro, de mí no iba a venir de mi casa, del ambiente de mi casa, no iba a venir, ¿no? Y luego, pues, no pensaba yo que tampoco fuera a ser porque quisiera estar en las clases de las catequesis y tal. Y que yo, que digo, intento ser coherente también. Y incluso yo como ateo, yo decía, bueno, yo no quiero hacer el paripé. O sea, y le dije, no quiero que esto sea un paripé, ¿no? Ahora le podríamos llamar un sacrilegio, ¿no? Pero digo, en ese momento no quiero que sea un teatro. Y le dije, bueno, como yo no sé si existe Dios o no existe, este Dios, yo no te lo voy a negar, pero tienes que hacerlo por fe, porque no te voy a hacer ni fiesta ni regalos. Y entonces mi hija me dijo, vale. Y dije, pues me toca hablar con el cura. Porque ya, ante eso. Y entonces fui a hablar con el sacerdote, que me atendió muy bien, don José Antonio, y le conté la situación, lo que había. O sea, esto es lo que hay en mi casa. Claro, él no me conocía, llevábamos ya unos años en el pueblo, pero no nos había visto nunca. Le dije, esta es la situación, esto me ha hecho mi hija, vengo aquí por si ella pudiera entrar a la catequesis. Y él me dijo que sí, que podía venir. Y entonces yo me fui a mi casa, y cuando me fui a mi casa, de repente, tengo que confesarme. Tengo que confesarme, así se acaba el mundo. Entonces, al día siguiente, cuando fui a llevar la catequesis a las niñas, pues fui al sacerdote y le dije, padre, quiero confesarme. Y me dijo, sí. Y claro, no, era una confesión sería pues de 30 años, no había preparado nada en realidad, porque tengo que hacerlo, pero no. Y entonces, cuando empezó la confesión, empecé a llorar, y fue realmente corta porque no la tenía preparada, pero recuerdo 3 cosas de esa confesión, ¿vale? La primera, empecé diciendo, he hecho de todo. La segunda, que me acuerdo porque me dolió el alma decirla, es, he negado a Dios. Y realmente no lo había negado, o sea, la había escupido en la cara, ¿vale? Pero solamente decir eso me dolió el alma. Y luego sí que cuando iba a confesarme, digo, tengo que confesarme, tenía claro ya antes, eso era lo único que tenía claro que tenía que confesar, que lo peor que había hecho en mi vida era hacer que abortaran a mi hijo. Porque yo en ese momento de ateísmo, yo pensaba que ahí no había nada, que eso son células, etcétera, etcétera. Que luego hablaremos con mi mujer, sobre eso. Pero sabía que eso tenía claro en ese momento, clarísimo, que eso es lo peor que podía haber hecho, ¿no? Entonces, esas son las 3 cosas que me acuerdo. Yo había ido a un colegio de monjas, había hecho la primera comunión, me había confesado. Y bueno, pues algunos de los argumentos que yo utilizaba como ateo, ¿no? Pues la autosugestión, este tipo de cosas, etcétera. Pues claro, yo había ido, yo no esperaba nada, porque me había confesado 3 veces. Yo sabía lo que era una confesión. La cuestión es que cuando el sacerdote empezó a darme la solución, pues yo sentí
como una lluvia de perdón físico, que no puedo describir de otra forma porque no lo he sentido nunca más, y es perdón físico en el que no solo sentía que me estaban perdonando, sino que sabía también que me estaban perdonando todo, me estaban dejando limpio todo. Y claro, eso para un ateo, una experiencia así para un ateo, bueno, me dejó loco, diciendo, ¿qué acaba de pasar aquí, no? ¿Qué acaba de pasar aquí? Y me da mucha vergüenza, yo estoy contando en el podcast, lo he contado muchas veces ya, pero esto y lo que te voy a contar justo a continuación, yo tardé meses en contárselo a nadie. Me daba mucha vergüenza, porque sabía cómo sonaba eso en mi círculo, ¿no? Y, oye, tú, sí, demuéstramelo. Yo no podía demostrar nada, ¿no? Sobre todo esto que viene ahora. Porque después de confesarme, pues ya cuando salió la niña catequesis, me fui a mi casa y tengo que ir a misa. Y yo, ahora supongo que pensáis que para mí la misa es otra cosa, pero para mí en ese momento era lo más aburrido del mundo. Lo más aburrido del mundo. Las últimas misas que había ido yo obligado era mirando las paredes y tal, ¿no? Fue en tu retiro, ¿no? No se demuestra. En ese momento sí. Era lo más aburrido del mundo, entonces... Pero claro, no solo era lo más aburrido del mundo, es que ¿cómo digo yo ni que siquiera que quiero ir a misa? Entonces, es que no sé ni cómo plantearlo. Entonces cogí a Malena y digo, Malena, mira, tú como quieres hacer la comunión, ¿por qué no te llevo a misa? Y así ves un poquito cómo es y tal. Y Malena, que es muy buena, pues de sí, papá, vale. Y entonces fuimos a misa. Y fuimos a la misma iglesia donde había yo estado confesándome el día anterior. Y... o sea, yo había entrado en esa iglesia, pero ese día cuando entré en la iglesia, las imágenes que hay, por ejemplo, hay un cuadro en el retablo mayor que es de la Encarnación. Yo sabía qué escena era esa, ¿vale? Yo no tenía, en ese momento ya no me acordaba de nada tal, pero yo sé la escena de lo que están hablando, ¿no? Empieza la liturgia de la palabra y cuando el sacerdote, me acuerdo que el sacerdote la hacía entera, y entonces yo la escuchaba como, no sé, como con reverberación en la cabeza, pero la cuestión no es el cómo, sino que entendía lo que estaban diciendo, sabía que era verdad, veía la profundidad de cada palabra, lo que significaba, y yo estaba eufórico, porque yo llevaba meses angustiado buscando la verdad, y yo sabía que esa verdad, yo estaba muy quieto, ¿no? Muy quieto, pero estaba pegando botes diciendo, eso es verdad, es lo mejor que se puede decir en este momento, es eso y es verdad. Y justo después, pues, en la liturgia eucarística, pues, yo no lo pensé, bueno, acababa de confesar el día anterior, yo fui a comulgar, y también había comulgado otras veces, ¿no? Y cuando fui a comulgar, pues cuando el sacerdote puso la hostia consagrada en mi lengua, pues... Bueno, una explosión de amor físico también, de dentro del pecho hacia afuera, un fuego también que no quemaba, tan grande que empecé a llorar, me fui para el banco y Malena estaba asustada porque no había visto a su padre llorar ni una gota y de repente estaba yo ahí a poco tendido y Malena, ¿qué te pasa, papá? Digo, que no lo sé. Digo, no lo sé, pero bueno, tú tranquila. Y claro, si lo de la confesión me había dejado mal, esto ya... Te había dejado loco. Claro, ¿no? Entonces, pero claro, eso ya es... No, claro, ¿qué es este amor, no? ¿Qué es esto? Y claro, yo buscando la verdad, está aquí, pues bueno, ese fue ese hambre que decía yo, de venga... Pero también lo mismo que esa búsqueda fue en silencio, fue que no la contaba alguien, empecé otra vez, pero ya con Dios, también en silencio, porque, claro, es que... Bueno, no me atrevía a contárselo a nadie. Luego digo, esto tiene que haber... claro, digo, es que claro, si ahora viene un amigo y me dice, José, vamos a tal sitio, digo, no, es que mañana voy a misa, porque es que mira, ahora soy católico, apostólico y romano, viva el Papa, viva. Me van a preguntar por qué, y me daba mucha vergüenza decirle qué me había pasado. Entonces digo, pero como esto es verdad, y la ciencia y la razón lo acompañan, voy a investigar, voy a seguir investigando porque ya me había encontrado pues argumentos filosóficos, científicos, históricos, etcétera, para poder decir, pues mira, ahora soy por esto. Entonces empecé también con eso.
Pero no se lo contaba a nadie ni a mi mujer. Lo que pasa es que mi mujer empezó a ver cambios externos, ¿no? De mi marido ateo, me levanto y de repente está rezando el rosario de rodillas, a cambios internos, sobre todo. Eso fue lo que le llamó más la atención. Yo tuve 2 meses, los 2 primeros meses, no era capaz de enfadarme con nadie. Yo decía, qué guay es ser cristiano. Porque no podía, o sea, era todo, veía a todo el mundo con una misericordia, claro que en realidad era una gracia muy grande. No era mía, ¿no? De hecho, yo ahora no la tengo. Pero veía a todo el mundo, hasta el que no, es que no me podía enfadar. Hasta el que atacaba a la iglesia me atacaba a mí. Veía eso, pues era como el amor en su... Y decía, ay... Y pobrecillo, lo justificaba todo, ¿no? Entonces, claro, mi mujer empezó a ver todo este tipo de cosas y ya empezó ella a preguntar y luego, pues, empezó a... Claro, que yo decía, digo, a ver, ¿cómo le digo yo a mi mujer? ¿Con qué cara? Que me he estado riendo cuando ha dicho algo del cristianismo, yo me he estado riendo de eso y de ella. A ver, ¿con qué cara le digo? Mira, ¿sabes qué? ¿Sabes qué es verdad? Y que encima es la iglesia que a ti no te gusta mucho. Que está ahí, ¿no? Y además, pero otra cosa... Yo que tenía ese conocimiento de que me costaba por lo menos de que eso era verdad, me he dado cuenta de que ella, que no tenía tan clara esa verdad, ¿no? Porque es que haces con esa verdad, ¿cuál es la respuesta? Ella, su respuesta de amor y misericordia iba por delante de mí mucho, sin tenerla, ¿no? Entonces, claro, es que tiene que ir acompañado de eso. Entonces, claro, pero con menos cara podía yo decirle eso. Entonces yo esperaba a que cuando ella me preguntaba algo, le decía sobre esa pregunta lo que podía y ya esperaba a que ella siguiera. Pero luego ella, que es muy buena, siempre acompaña. O sea, este retiro, entre otras cosas, ha sido gracias a ella también, porque está en la sala de máquina oculta. Pero empezó a acompañarnos a misa, ¿no? Y ella también decía, ella sí que estuvo en su iglesia hasta la adolescencia y decía, bueno, empezó a escuchando el Evangelio en la misa, es como una vuelta a casa. Y claro, luego apareció por medio la Virgen. Porque le dije, digo, mira, voy a hacer otra consagración al Inmaculado Corazón de María. Y me dijo, ya, te voy a acompañar. Y en esa consagración te pedían que rezara el rosario diario. Y entonces empezó a acompañar y empezamos a rezar a diario el rosario. Y ella dice que con el rezo del rosario diario también empezó a transformarse en un poquito el corazón, ¿no? Y entonces a partir de ahí pues ya se desembocó todo lo demás, todo en mi casa, con los niños, con todo lo demás que vino muchísimas cosas para gloria de Dios. Así que eso es lo que pasa, que lo que te decía, ¿no? Que también corremos el riesgo un poquito, después ya de caminar 6 años, ¿no?, en la fe. Yo esa misa que viví, esa misa que acabo de describir, en realidad la viví mucho peor de lo que he vivido la misa hoy, que no he sentido nada de eso. Porque ahora yo entiendo lo que es la misa, la comprendo, de verdad, la puedo vivir, sé lo que es y la puedo vivir mucho mejor. No tengo ningún sentimiento, ninguna sensación así, pero la puedo vivir muchísimo mejor, ¿no? Entonces, bueno, en lo ordinario, cómo se ha revelado Dios en lo ordinario, ¿no? En lo que ha revelado a través de la Iglesia. ¿Cómo lo puedo encontrar? En las cosas ordinarias, que es donde está al final, donde tengo que encontrar, que es ese trabajo, ¿no?, de encontrarlo en las acciones cotidianas, en tu trabajo, en las personas que te encuentras, que ahí también está Dios, en las personas que te decía yo, las que te insultan, las que te atacan, que digo, bueno, y aquí, Señor, aquí no te veo tan claro. Pero ahí Dios está aquí, recibiendo esas cosas como las recibió Él, y tengo que intentar mostrárselo al otro, ¿no? Entonces ahí tengo que encontrarme con Dios. Ahí, aquí, otra vez, ¿no? Entonces, bueno, eso es mucho más complicado, porque lo otro es mucho más fácil. Eso es complicado. Es complicado cuando te golpean y te golpean de verdad, claro. Y te dan donde más te duele, ¿no? Ostras. Ahí te sale el dolor y lo pasas mal, ¿eh? Porque claro. Cuando ves la otra persona que ha ido a golpearte donde más te duele y tú dices, pero ¿por qué me estás haciendo esto a mí? ¿Por qué me hace este dolor que me estás haciendo? Cuesta ver
lo que tú estás diciendo. Cuesta mucho porque tú estás cegado y tienes las antojeras puestas y es una gracia de Dios que te las da, pero no sé, es complicado, ¿no? No sé. Complicado, evidentemente. O sea, esto es... Mira, a ver, la soberbia no nos la vamos a quitar hasta que estemos totalmente purificados delante de Dios. Esto vamos a tener que convivir con ella y nosotros no vamos a poder amar exactamente igual como ama Cristo, pero tenemos que intentar imitarlo y tenemos que ir a la fuente, que es el amor de Cristo en la Eucaristía. Y tenemos que intentarlo y sabemos lo que es y tenemos que pedir la gracia. O sea, tenemos que pedirlo, tenemos que querer hacer eso. Es yo que me duele porque tengo mi orgullo o tengo mi herida en el corazón de lo que me han hecho. Yo quiero perdonar a esa persona. Yo quiero responderle con amor, que es como me pide Dios. Y yo solo no puedo. Y es por gracia. Entonces hay que pedirlo. Pero tiene que ser un acto de voluntad también. Yo quiero hacer eso y no me sale. Es pedirlo y pedirlo. Y pedirlo y Dios lo da. Pero claro, y no siempre sale igual de bien. Y no claro, esa es la cosa. Pero bueno, el camino, ¿no? El camino en el que estamos. Y ya te digo, yo esos dos meses no era capaz, era como todo, ¡guau!, automático, que yo decía, bueno, esto es una mayoría, y ahora ya no. Pero sé que tengo que volver a eso. Me recuerda mucho a un amigo mío que pero no estaba, no acompañaba a la familia al teatro, estaba un poco como fuera de todo esto. Y la verdad que la gracia de Dios le derramó sobre él y ahora es una persona de Dios totalmente. Y me alegra mucho porque te veo un poco, no en la misma forma, pero te oigo hablar y también me parece que estoy viéndolo en ti un poco a él también. Es una alegría que actúe el Señor sobre nosotros de esta forma, ¿no? Porque quiere decir que nos guía por el buen camino que quiere. Y la verdad que es una gozada. Es que es muy bueno el Señor. Sí. Es muy bueno, es tremendamente bueno y misericordioso. Y son todas gracias. Y otra pregunta que te quería hacer, ¿te has visto tentado volver a tu antigua vida de alguna forma? ¿Te ha tentado el diablo ahí de alguna manera? Volver a Egipto, ¿no? ¿Volver a Egipto? Sí. A ver, en realidad, por ejemplo, yo decir, quiero volver a estar totalmente como estaba antes, no, pero esas son tentaciones de todos los días, ¿no? O sea, volver a mi antigua vida es volver a responderte como yo te respondía antes, y eso yo lo tengo que trabajar, ¿no? Entonces te dicen, ¿cuánto? Dices, pues te voy a pegar un corte y te voy a rebatir y te voy a hacer ¡fa! Eso es algo que todavía me nace. Muchas veces, no siempre, pero a veces me sale y tal, y entonces, no, porque sé que eso no es como tengo que amar. Eso no es la forma, ¿no? Entonces, hay veces que estás mejor, que dices, Señor, que estás tremendo hoy. Qué bien, ¿no? Que lo ves por no todo me lado. afecta nada. A veces, y otros días que no. Y entonces, pero tanto una como la otra es, y voy a agradecerle y voy a pedirle, porque sé, eso es muy bueno, ¿no? Es saber, ¿no? En la liturgia de la hora se empieza, Dios mío, ven en mi auxilio, Señor, date prisa en socorrerme. Es tener muy claro hasta dónde llego yo. Y que cuando hay otras cosas, no viene de mí. Y agradecerlo y pedirlo, ¿no? Y bueno, intentar crecer en eso. Sabes que ese y que cuesta, claro que cuesta. Entonces, ¿tienes tentaciones de esas? Pues todos los días. De volver a eso, claro. Y yo además soy una persona muy vehemente y muy colérica, es mi temperamento de siempre y me he criado así, y entonces intentar transformarte en lo que quiere Cristo, ¿no? Entonces, bueno, y a veces pues me sale mejor, a veces me sale peor, pero muchas veces tengo esa tentación y de por ejemplo, responder así. ¿Y qué pasó para dejarlo todo, para seguir a tu mujer ahí? ¿Qué pasó? Cuéntanos. Sí, esa maravillosa mujer que te acompañó, sí. Y nos ha hablado un poquito de ello. Sí, bueno, pues pasó... al igual que seguiste a Cristo. Claro, ¿ves? Eso es como la palabra, ¿no? Que se encuentra el tesoro y dice, oye, lo vendo todo, ¿verdad?
vendo todo, compro este terreno porque encontraste ese tesoro, ¿no? Yo ahí, por ejemplo, que dice, bueno, lo he encontrado esto, pues tengo que dejar las cosas. Yo tenía un mapa LGTBI de Granada, turístico, ¿vale? Que era mi forma de ingreso. Digo, esto lo tengo que dejar. Yo no puedo seguir con esto, ¿no? Y entonces te cuesta porque dices, bueno, entonces que, bueno, pero tienes que dejarlo todo, poco a poco tienes que ir. Hay que ponerse el proceso, es un proceso, no de la noche a la mañana, pero sabes que tienes que hacer ese camino, tienes que ir dejando una cosa. ¿Pero por qué lo hice con el Señor? Porque vi que era la verdad, que es amor, todo, ¿no? Y de lo que había hecho por mí. Y de lo que hace por mí. Y me iba dando cuenta en realidad de lo que sigue haciendo. O sea, no sabía lo maravilloso que era todavía. Pero cuando me has preguntado un poco, ¿no?, de ese encuentro con Dios, tal, pues, y te he dicho con mis padres, con la monja, para mí, yo veo un encuentro del amor de Dios, con mi mujer. De cómo es el amor de Dios, ¿no? Vivido. ¿Su nombre de ella? Ella se llama Cornelia, con K, le decimos Connie, es alemana. ¿Qué pasó? Bueno, ella vino a Granada a estudiar español, a conocer una fiesta, etcétera. Claro, yo en ese momento para mí, la vida no tenía sentido. Entonces, yo lo tenía que dar sentido. Mi sentido era el placer, ¿no? Buscar, era hedonista totalmente. El placer es fiestas, etcétera, etcétera, e incluso ir de fiesta a fiesta y de flor en flor, ¿no? Ese era mi objetivo. Y también de ir por países y cosas así. Bueno, entonces conocí a Connie en una fiesta, ¿no? Y de repente era como... Aquí hay algo diferente, ¿no? Hay algo diferente, pero yo no quiero novia. ¿Pero qué pasó? Fui a visitarla después a Alemania y la dejé embarazada. Pero yo me volví y luego me iba a vivir a Inglaterra. Entonces me llamó un día y me dijo, José, estoy embarazada, he decidido tener al niño y tú te puedes involucrar en la paternidad como tú quieras. ¿Vale? Fíjate. Sí que es verdad que Dios, claro. Habíamos hablado un poquito antes, pues, que oye, si hubiera alguna cosa así, abortamos, pero por encima. Lo que pasa es que ella me dijo, esto es así, y claro, mi respuesta es, aborta, tienes que abortar. Y la respuesta de su entorno, de su familia, que también se supone que algunos eran cristianos, es aborta. Recuerdo que ella me contó que fue como una asistente social que tienes que ir antes de abortar allí en Alemania, y decía ella, tenía la última esperanza de que alguien me dijera que no abortara, pero tampoco, ¿no? Allí es aborta, ¿no? Y de hecho yo le dije, digo, mira, yo si no aborta y tiene el niño, no vamos a volver a vernos. Porque si tiene un niño, o sea, ¿cómo digo, es una paternidad una paternidad es cuidando al niño, digo, pero no que voy una vez al año a Alemania y le digo, hola de mi hijo, pero paso de ti, digo, yo cortamos relación, porque claro, es como me dijo la única persona que me habló de la verdad allí, que fue un abogado, porque yo fui a consultar a un abogado a ver si ella me podía pedir dinero, y me dijo, hombre, si lo va a criar ella sola, seguramente no, me dice, además, ¿qué te va a pedir si no tienes trabajo, no tienes casa, no tienes nada? Pero decía, pero no te lo va a pedir si lo va a criar ella sola, porque si no tú ya tendrías derecho y cosas así. Pero me dijo, oye, ¿tú has pensado ser padre alguna vez? Y digo, sí. Y me dijo, ¿y por qué no lo hace ahora? Y en realidad ya era padre. ¿No? En realidad ya era padre. Pero dije yo, pues ¿por qué? Porque no conozco a esta mujer suficientemente como para saber si quiero criar un hijo con ella. Y me di cuenta ahí de mi incoherencia, ¿no? De mi hipocresía, porque digo, pero sin saberlo me acuesto con ella, ¿vale? Pero bueno, la cuestión es que aborta, y entonces ella al final abortó, que es lo que he contado, que fui a la confesión, ¿no? Y ella lo pasó muy mal. Lo pasó muy mal porque ella vivía en un piso de estudiantes y nadie de su piso lo sabía. Y entonces yo, antes de irme a vivir a Inglaterra, que me fui a trabajar allí, pues dije, voy a pasar por lo menos unos días con ella, porque sé que lo está pasando mal, y voy a ir por lo menos a apoyarla un poco, por lo menos 3 o 4 días, ¿no?
Y entonces yo cuando llegué allí, pues fijaros ya lo que he contado, cómo era la situación, qué proponía ella, qué proponía yo, cómo lo había tratado en realidad todo, la situación todo. Pues no recibí ni un reproche, no me echó nada en cara, y lo único que recibí de ella fue amor. Y para mí ahora mismo veo muy claro que eso es como el amor de Dios. ¿Ves? Y eso que decimos que es muy difícil, ella podría haber dicho, es que tú me has dicho, que tú me has hecho, que tú no sé cuánto, es que tal, y que pum, pum, pum. Y la respuesta fue amor. Sí, y fue por lo que dije, se acabaron las fiestas, se acabaron los países, porque yo quiero esto. Yo decía en ese momento, este es el mejor momento para hacer esas cosas. Digo, el mejor momento, la mejor persona. Y dije, me quedo con la mejor persona, ¿no? Pero en realidad era el mejor plan. Entonces, bueno, yo creo que ahí ese paralelismo un poco, porque cuando me encontré con Dios también era un poco eso, sin reproche ninguno en ese momento, ese perdón, ese amor, sin nada, la respuesta fue amor. Pero yo tengo que hacer eso también, aunque cueste, ¿verdad? Estaba diciendo eso cuesta, pero esa en realidad tiene que ser la respuesta. Entonces fue, bueno, ese paralelismo, esa fue por lo que dejé y cambié mi vida, y cambié mi vida para unirme a estar con ella, y luego cambié mi vida para intentar estar con Dios y conforme a lo que Dios quiere. En las pruebas, ¿no? Es donde el amor es puro, ¿no? Y lo acabamos de ver ahora mismo totalmente, ¿eh? Tú estando totalmente fuera de todo, el de arriba ya estaba actuando. Claro, y estaba actuando en ese amor puro que tu mujer ahora pues te estaba dando en aquel momento. Claro, hombre, y está actuando ahí, luego ves que actúa de muchas formas y que no te deja, que ¿no? Que está siempre ahí, ¿no? Pero claro, en las pruebas es donde conoces de verdad lo que es el amor, ¿no? Y en los sacrificios, en el sacrificio, en las pruebas, en los momentos duros, en las duras y en las maduras, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo al ver eso dije, wow, y yo quiero eso. Y yo quiero también hacer eso. Yo quiero amar así también, ¿no? A mi esposa. Pero claro, por eso no conoces a alguien la relación que tiene, incluso la que tú tienes con Dios, hasta que llega la prueba. Tú puedes pensar que tú quieres mucho a Dios hasta que llega la prueba. Y hay pruebas. Y Dios, en la Biblia, no lo pone muchos ejemplos, ¿no? Y ahí es donde se demuestra dónde llega. A mí me ayudó mucho eso también, por ejemplo, Santa Teresita del Niño Jesús, que es doctora de la Iglesia, doctora en el amor, que hablaba de esa purificación, de cuando el amor es puro, es cuando, porque no es que siempre tengo que sentir cosas bonitas y yo, si cualquier cosa que me pida mi mujer, tengo muchas ganas de hacerlo. No es eso. Justamente cuando no tengo ganas de hacerlo es cuando puedo estar tranquilo de que mi respuesta de amor es totalmente pura, porque no me estoy buscando a mí nada, ¿no? Porque eso es el bien a la otra persona. Es con Dios lo mismo, ¿no? Yo a veces me ha pasado que iba a servir a un retiro, a hacer algo, o incluso, mira, yo os digo, para mí la misa es lo más grande del mundo, pero ¿hay algún día en el que no te apetezca? Pues sí, hay algún día que estoy muy cansado a lo mejor. Yo, Dios mediante, siempre que pueda, voy a diario. Pero ¿hay algún día que no te apetezca? Mira, pues hay días que está lloviendo, que estoy calentito, que estoy muy cansado en mi casa. Y digo, wow, es el mejor momento para ir a misa. Es el momento donde de verdad puedo demostrar que mi amor es puro. Y ahora es cuando voy a misa. Es la mejor, ¿no? Entonces, bueno, es así. En las pruebas. En las pruebas donde uno pues se hace fuerte y se agarra al brazo de nuestro Señor bien fuerte. Ahora te quería decir, a todas esas personas que están ahora mismo, pueden escucharnos por este podcast o viéndonos, y están en las circunstancias que tú estuviste hace 6 años, y están así, razonando todo el rato con la verdad, razonando, ¿no? Y que bien, ¿no? Está bien, ¿no? Sí. Que lo razonen, pero que estén fuera, ¿no? De la iglesia, sean ateos y tal, y quieran y tengan una chispita, ¿no? Y tengan ahí que quieren saber algo. ¿Qué les diría? Porque vivo ejemplo lo tenemos aquí contigo. Por si... Oye. Bueno, claro, sí. A ver, ¿yo qué hice? Yo quitarme muchos prejuicios
aprender bien a cómo estaba... Me dijiste indagar mucho, aprender mucho. Sí, claro, sí. Y sobre todo, mira, una de las cosas, por ejemplo, que hice yo es poner mis argumentos contra mí. Los argumentos con los que yo atacaba algo o tal, me los ponía contra mí para ver si pasaban esa prueba, ¿no? Y luego también, pues bueno, ser consciente muchas veces, ser un poquito humilde de hasta dónde puedo llegar yo con mi argumento, con ciertas cosas. Es que, mira, una clave es la humildad. Es que una clave para llegar a la verdad no es ser inteligente, no es estudiar mucho. Una clave, o sea, eso también acompaña, claro, por supuesto, pero una clave es la humildad. Porque Cristo, que es la verdad, es súper humilde. Y por eso muchas veces nos lo dice Dios en la Escritura, ¿no? Que se pesan los soberbios de corazón. Y dame pruebas como yo quiero y lo tento y tal. Hemos visto hoy las lecturas, ¿no? Entonces ir con mucha humildad. O sea, intentar ser humilde. Pero claro, estamos diciendo a lo mejor en un punto en el que hay un ateo en el que está buscando un poquito, sí, está buscando ser humilde y que busque la verdad, que busque con todas las consecuencias y que intente también buscar en profundidad, porque vivimos una sociedad que desde los lugares de formación, los institutos, pues hasta las universidades, o ahora mismo casi peor con internet, que hago una búsqueda y no sé a qué fuente acudir y no hago una búsqueda en profundidad. Entonces yo animo a que de verdad pongan a prueba todas las posibilidades que hay, que investiguen de verdad, sin prejuicio. Y claro, yo sé que al final se van a encontrar con Dios, no, pero seguramente pues al principio lo rechazan, ¿no? Yo puedo decirle algo a alguien que está ahí, sí, pues yo en principio empezaría diciéndole que pruebe, que piense si la verdad existe primero, y luego que es una inversión de tiempo muy grande, porque es totalmente trascendental, porque si Dios existe o no existe, en realidad hace que tu vida cambie mucho. Y cuando digo Dios, no es simplemente Dios, un Dios deísta, un Dios que hizo el universo y lo dejó allí correr, sino el Dios del cristianismo. Es que cambia todo. Entonces merece mucho la pena. Entonces, claro, yo le animaría a que investiguen, en profundidad, a que busquen con humildad y que sigan y que vayan a fuentes un poquito seguras de lo que es, ¿no? O sea, por ejemplo, es que la Iglesia dice, bueno, ¿qué dice la Iglesia? ¿Y dónde está eso? Pues tiene su magisterio, no es lo que dice un cura, o no es lo que digo yo, ¿vale? Entonces, cuando quiero hablar de qué dice la Iglesia, tengo que ir a qué dice la Iglesia en el magisterio, para saber qué es lo que dice la Iglesia, antes de hacer muñecos de paja y empezar a atacar cosas que a lo mejor no es lo que dice la Iglesia. Entonces, por lo menos ser honesto intelectualmente y saber pues qué dice la Iglesia, o qué dice Dios, y hacer también un estudio profundo, porque muchas veces yo, por ejemplo, rechazaba muchas cosas de la Biblia o de Dios porque realmente eran juicios súper prematuros, que no tenían ni idea de la profundidad de lo que es, ¿no? Y aquí hay gente como San Agustín o Santo Tomás de Aquino, que pueden ser las dos mentes más brillantes de la historia, que te pueden explicar mucho mejor y muy bien todo esto, y por lo menos escúchalo de ellos, ¿no? Entonces, bueno, eso sería a lo mejor un poquito mi... Pues bueno, José Manuel, pues espero que te hayas sentido a gusto. Muy a gusto. Teníamos muchas ganas de escucharte, desde que el padre Miguel no habló de ti. Él habla muy bien de todo el mundo. Sí, no habló de ti, y la verdad que estoy enormemente contento de haberte escuchado atentamente todo lo que has dicho, todo tu proceso. Todo lo que hemos aprendido, todo lo que hemos aprendido en este retiro de la Eucaristía. Y sí, siempre nos despedimos con una frase de la Eucaristía, ¿no? Y bueno, perdón, de una frase del invitado siempre que viene, pues en relación al tema, no de la Eucaristía, perdón. Y me gustaría que allí tienes tu cámara y despedieras el programa y dijeras alguna cosa en concreto al grano sobre la Eucaristía y que lo escuchen todas las personas que nos ven. Bueno, yo animaría a la gente, sobre todo los católicos, a que descubran la Eucaristía, la misa, qué es, qué dice la Iglesia, qué ha contado.
porque es el mayor tesoro, el mayor regalo que podemos tener. Es un regalo tan grande, pero si no conocemos no podemos apreciarlo, ¿no? Entonces yo, pues eso, lo que animaría a la gente es que a que investiguen, a que vayan al magisterio, a la escritura, a que hagan cursos de profundización, que se formen, porque se van a poder dar cuenta y van a poder apreciar la maravilla tan grande y el amor tan grande que hay ahí y que se expresa en la misa. Pues muy bien. Pues muchísimas gracias por acompañarnos. A vosotros, ya eres miembro siempre. entre Dios y yo. Muy bien, muchísimas gracias. Pues nada, nos despedimos este programa, otra noche más, y como siempre, gracias a todos los que nos veis y los que nos escucháis en las diferentes plataformas, y hasta la próxima. Paz y bien.